¿De qué va el ecoturismo? El ecoturismo o turismo ecológico es la actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente y evitando los daños a la naturaleza. Se trata de una tendencia que busca compatibilizar la industria turística con la ecología. El ecoturismo está vinculado a un sentido de ética, ya que más allá del disfrute del viajero, intenta promover el bienestar de las comunidades locales, receptoras del turismo, y la preservación del medio natural. El turismo ecológico también busca incentivar el desarrollo sostenible, es decir, el crecimiento actual que no dañe las posibilidades futuras. Es en los años 80 cuando se empieza a utilizar el término de ecoturismo y en 1990 es cuando aparece la definición establecida por la Sociedad Internacional del Ecoturismo, diciendo que son los viajes responsables a zonas naturales que conserva el medio ambiente y mejora el bienestar de la población local. En las Naciones Unidas designaron el año 2002 como el Año Internacional del Ecoturismo, y su Comisión de Desarrollo Sustentable requirió a las grandes agencias internacionales, gobiernos y al sector privado a tomar actividades de soporte y apoyo a esta iniciativa. ¿Cuántos ecoturismos hay? El ecoturismo se puede dividir en dos principales categorías, suave y duro, y tienen similitudes entre sí y drásticas diferencias. Primero, abarquemos qué tienen en común. Todos los ecoturismos se basan en el turismo convencional, pero con un giro ecológico, en el que las personas viven principalmente en zonas urbanas, en los periodos de vacaciones o durante periodos sabáticos, optan por una opción de reconexión con el medio natural, del cual carecen en las ciudades, y se trasladan a puntos atractivos en los que desarrollan actividades como las caminatas, el senderismo o simplemente el hecho de disfrutar un paisaje natural. También el geocaching, entre otras. Y de esto se desprende la principal diferencia entre los dos ecoturismos. El suave, por su parte, se centra en el interés económico o la rentabilidad, descuidando el ambiente y el aprovechamiento de una manera responsable. Se caracteriza por tener la característica de doble moral, en la que te venden la sensación de pensar que ayudas al ambiente sin sacrificar la más mínima comodidad del mundo tecnológico, sin importar el daño colateral a las industrias locales, contaminando zonas que explotan de manera irresponsable y teniendo un impacto negativo en las zonas en las que se desarrollan. Los beneficios económicos son generalmente muy concentrados en un grupo de accionistas o propietarios y desplazan a los mercados locales. Por otra parte, el ecoturismo duro, que se centra además de la experiencia del usuario, en tener un impacto positivo en la zona y tener el menor daño a los recursos locales, teniendo un mercado local más fuerte y derramando capital a los pobladores locales, pero enfocándose más en la sustentabilidad, el correcto aprovechamiento de los recursos, y normalmente este tipo de turismo suele ser menos concurrido, pues implica un mayor compromiso con la zona en la cual vas a vacacionar, y no tiene todas las comunidades de la tecnología actual, pues en ocasiones introducirlas no es viable de acuerdo al medio en el que se encuentran. Este turismo crea conciencia sobre nuestra huella ambiental y crea una experiencia realista del medio, sin máscaras. Nos permite que al ser sostenibles puedan desarrollarse por mucho tiempo sin dañar los recursos. Es un área de oportunidad, pues este tipo de turismo se puede explotar con los desarrollos y análisis vanguardistas en la sustentabilidad, pero al ser un tema crudo, muchas veces se prefiere ignorar y dar paso a las comodidades mundanas. Por eso, este tipo de turismo es más difícil de operar, por todo lo que implica, pero crea beneficios en todos los ámbitos. ¿En qué creemos? Como en todo lo que vemos, podemos centrarnos únicamente en lo malo y poner como villanos a unos cuantos, cargándoles toda la responsabilidad y los daños, o poner a otros como los buenos, contando todas las virtudes y poniéndolos en una sola cosa y enfocándonos únicamente en eso. Pero este no es el caso. Hay que tener en cuenta que no todos los aspectos son exclusivos de un sector. Tomando una visión más amplia de las cosas, podemos decir que no son temas polarizables, pues la realidad está en los detalles. El manejo responsable de los recursos no debe de estar sesgado de las ganancias. Tenemos que ser conscientes y escuchar a los expertos y profesionistas dedicados al análisis de todas estas variables. Debemos de tomar en cuenta todo esto a la hora de decidir dónde queremos vacacionar, porque si bien son las empresas las que contaminan, somos los usuarios los que fondeamos y hacemos rentable o no el negocio de las mismas. Seamos realistas. Para aterrizar en esto debemos tomar en cuenta lo siguiente, para tener un verdadero análisis realista de las cosas. A nivel mundial, el ecoturismo es una industria con un valor de mercado global neto de 360.000 millones de dólares, con un crecimiento en los últimos 20 años de un 65%.
lo que por sí solo supera el PIB bruto de países como Qatar o la India. Además, solo en México, según datos de la Secretaría de Turismo, se estima que al menos 8.700.000 turistas al año hacen mínimo una actividad ecoturística. Se desconoce si relacionadas al turismo suave o duro, pero estimando la capacidad del mercado y que son los datos más medibles fácilmente, deducimos que son la mayoría hacia el ecoturismo suave. A todo esto, ¿cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el detonante de que algo sea suave o duro? ¿A poco por sí solo las actividades se relacionan hacia un ecoturismo suave o un ecoturismo duro? La respuesta es no. Más que la actividad en sí, la diferencia se basa mayormente en el manejo o la operación relacionada con él. Esto se traduce con que hay una cantidad máxima de recursos renovables disponibles sin crear un impacto, por lo que existe una capacidad máxima de usuarios para que esto sea sostenible. Dato muy importante, porque esta capacidad muchas veces se ve superada por el exceso de personas que buscan entrar en él, por lo que muchas cadenas o empresas hoteleras, a fin de inflar las ganancias anuales para los reportes, se expanden más de la capacidad permitida, perjudicando los recursos que dicen proteger. Si bien es un hecho que necesitamos que haya rentabilidad, pues es la palabra mágica en el mundo globalizado y cualquier cosa que no lo tenga tiende a desaparecer gradualmente, no debe de ser el único enfoque. Pero tampoco debemos de olvidar que muchas veces las poblaciones endémicas de la zona son desplazadas o consumidas por las necesidades de globalizar, destruyendo sus tierras, sus comunidades, su cultura, a fin de explotar estas zonas en específico. No se trata de eso, ni de pretender que hay una derrama económica cuando la mayor parte del valor agregado le pertenece a corporaciones o propietarios de ciertas empresas. Si de verdad queremos preservar los recursos y nuestra cultura para las siguientes generaciones o inclusive para la nuestra, debemos de ser conscientes de esto. Y si tenemos una empresa dedicada al turismo, somos parte de un gobierno, o simplemente usuarios o ciudadanos, debemos de proteger las políticas públicas y las prácticas responsables para que esto sea una realidad y tengamos un buen manejo y un consumo responsable. Caso ciclismo de montaña. Vale, y hasta aquí ya entendemos las generalidades de todo lo que venimos hablando, pero es difícil darnos cuenta de lo que esto significa o cómo se aplica. Para esto enfocaremos los siguientes puntos a una actividad que ha venido en aumento en los últimos años, que es el ciclismo de montaña. A la fecha, en algunos puntos específicos, como lo son zonas geográficas con abundancia de cerros, con caminos rurales semidesarrollados, en el que los participantes recorren el terreno con las bicicletas a diferentes categorías y con diferentes peculiaridades, centrándonos en las bicicletas, que a simple vista se ven más ecológicas. Un recorrido de 10 a 20 personas tiene un impacto muy bajo, pues la compresión que pudiera sufrir la tierra es irrelevante, el consumo que pudiera tener es muy bajo, y cuando es el caso es muy raro que lleven equipo de respaldo y espectadores inactivos. Pero cuando este fenómeno se va a grandes escalas y tenemos 1000 ciclistas pasando por el mismo sitio, podemos ver y apreciar a simple vista la contaminación por basura, ya que entre muchas personas el pudor a contaminar de mucha gente desaparece por este pseudoanonimato. A esto le sumamos las refacciones o piezas que cayeron en desuso, que muchas veces son abandonadas en el sitio. También le debemos de sumar la compactación del terreno que pudiera afectar a los venerios o ríos subterráneos que abastecen fuentes de agua para la fauna local. La presencia humana en zonas que no son habituales en los mismos generan migraciones o accidentes con interacciones con este tipo de fauna, reduciendo el área en la que estos pueden vivir libremente, o sometiéndolos a un estrés ambiental que pudiera afectar su desarrollo. En muchas ocasiones, por la dimensión de usuarios, tienden a ampliar los caminos y destruir el hábitat para especies endémicas de la zona. También por el uso de los frenos, pudiera haber contaminación por microplásticos, ya que, entre otras, la contaminación auditiva o la deforestación para las zonas de alojamiento, y el gasto de recursos necesarios para llevar esto a cabo, por lo que apreciando las peculiaridades de esta actividad ecoturística y de la vez deportiva, podemos deducir que no es la actividad en sí, sino su manejo y la capacidad como tal que no debe de superarse, y tener cuidado con el manejo de los mismos, más que con la actividad en sí. Recomendaciones. Vaya, tampoco se trata de que no viajes, que vivas en tu ciudad estresado todo el día durante tus ratos de esparcimiento, no seamos tan exagerados. Simplemente lo que puedes hacer es investigar un poco más los lugares a los que puedes y quieres ir, teniendo en cuenta esta conciencia ecológica por la que buscaste esta opción, y tomando todas las medidas necesarias para no afectar el lugar en el que vas. Piensa en el lugar al que quieres volver a visitar en un futuro y volver a ver esa hermosura de paisaje que te cautivó desde la primera vez que viste. Viaja y sobre todo consume responsablemente.
para cuidar nuestro planeta, nuestra cultura, nuestro patrimonio cultural. Disfruta, pero sobre todo protege aquello que te gusta.